El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia, vamos hoy a abrir tal vez un debate, tal vez municipal, tal vez departamental, y por qué no decirlo nacional. Desde hace muchos años, por tradición oral, se había afirmado, repito, por tradición oral, de generación en generación se contaba, que la empresa Bavaria había nacido en El Socorro. Y hay documentos que así lo demuestran. Pareciera ser que la formalidad de documentos escritos para demostrar esa teoría, esa hipótesis, no se habían encontrado. El programa de hoy, precisamente, se fundamenta en contar formalmente a la provincia comunera, a Socorro y al país, a Colombia, de que hay razones suficientemente documentadas para afirmar que el inicio, los comienzos más primitivos de la idea de producir industrialmente cerveza por parte de los alemanes Kopp, en unión con unos 3 socorranos que aportan un dinero, ahora lo vamos a ver más adelante. Esa idea tuvo comienzo aquí en El Socorro, o sea que aquí los alemanes, dueños de Bavaria, Leo Siegfried Kopp y su familia, iniciaron esa fabricación de cerveza aquí en El Socorro. Nos encontramos en este momento aquí en la Casa de la Cultura, particularmente en el archivo documental de protocolo y de la rama judicial, que luego vamos a ver, para desarrollar esta idea. Empezamos diciendo lo siguiente, en las imágenes de apoyo que vamos a ver, fueron tomadas por allá para finales del siglo XIX, en la esquina de la Carrera 15 con calle 14. Esta foto nos enseña claramente el letrero de cervecería, que hace referencia, sin lugar a dudas, a la fábrica de cerveza que se fundó aquí en El Socorro por el año de 1887, siendo ese comienzo de fabricación de cerveza. Esa empresa rápidamente va a crecer de una manera rápida y demuestra el poderío de la pujanza santanderiana. Vamos a ver un mapa de Santander, que es la zona de influencia de esa empresa. Con todo ese poderío pasan los señores alemanes a comprar un lote en San Diego, Bogotá, y se llevan esa fábrica, esa industria cervecera de aquí, que se llamaba la cervecería de los alemanes Kopp, y allá la van a bautizar como Bavaria. Hay argumentos suficientes para decir que ese proceso está perfectamente determinado, y nos atrevemos a decir, con la pertenencia de santanderianos que somos, que la industria de la Cervecería Bavaria S.A.
Por todas estas razones, efectivamente, sí nació aquí en El Socorro. ¿Cuál es el origen de esta investigación de historia? El responsable, debo decir que soy yo, José del Carmen Rangel. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales y Económicas, magíster en Investigación y Docencia Universitaria. Trabajé muchos años con la Universidad Libre en la Facultad de Educación y por supuesto en muchos colegios de secundaria. Esto me ha permitido hacerme a conceptos sobre investigación de historia, que en varias oportunidades tal vez ustedes me han escuchado decir. Y entre mis asignaturas que desarrollé en la universidad fue precisamente la metodología de la investigación científica. Y tratar de aplicar eso en la realidad es uno de esos retos que afortunadamente hoy puedo decir que he cumplido. Pretendo con esto contarle al Socorro por primera vez, enseñarle los documentos que demuestran que el departamento de Santander, nuestra santanderianidad, y particularmente lo que correspondió a ese momento histórico de Socorro como capital del Estado soberano de Santander, época en que se funda la industria cervecera de los alemanes aquí en El Socorro, pues forma parte de nuestra identidad santanderiana. Hoy con gran orgullo decimos nosotros que de este periodo de la capital del Estado soberano de Santander, la ciudad de Socorro, hay algunas cosas que hay que relevar. Una de ellas, por ejemplo, la construcción de nuestro templo, símbolo de la religiosidad católica, la Basílica a Nuestra Señora del Socorro. Igualmente, los restos del proyecto que fue el edificio, y que hoy se conoce como el Parque Solón Wilches. Esas fueron de las ideas que en ese momento se pensó como capital del Estado soberano de Santander ser la residencia de los presidentes de ese estado. Y además, ¿por qué no decirlo?, el gran aporte de la inmigración alemana, por ser El Socorro la cuna del radicalismo liberal del momento histórico de Colombia de finales del siglo XIX, nos asemejábamos a lo que estaba sucediendo en Europa con respecto a la importancia de la libertad, a la influencia del Estado en la vida de los ciudadanos, al papel de la educación pública, al papel de la libertad de industria, libertad de comercio, etc. Y ese momento es el que trae a aquellos alemanes a nuestra tierra. En Alemania seguramente manejaban estos criterios y esos alemanes querían encontrar en esta tierra y además aportarle a esta tierra toda esa argumentación que ellos traían de asunto económico, cultural y político. Entonces en el año 2010 me propuse hacer esta investigación que hoy estamos dando a conocer formalmente en sus conclusiones, y aquí a mi espalda se encuentra el archivo documental de lo que se llama protocolo, o sea, escrituras públicas que tienen por lo menos más de 300 años, algunas de ellas, e igualmente la sección del archivo de la rama judicial. He tenido oportunidad de conocer que hay
procesos por allá de 1815, 1816, me parece que es el primero que aparece en nuestro archivo. Y desde esa fecha hasta prácticamente 1940, ya en nuestros días de siglo XX, esos documentos radican aquí y son supremamente importantes, fundamentales para la investigación social, económica, política, religiosa y demás, educativa y demás, de todo ese pasado histórico del Socorro. Yo creo, estoy convencido, que este archivo debe ser el fundamento de investigación para el estudio de educación superior, incluso a nivel de tecnología y a nivel de educación secundaria, para que se encuentre la información en documentos originales. Lo escrito está. Ese fue uno de los aportes que el doctor Horacio Rodríguez Plata, que orgullosamente llevamos su nombre, como gran historiador colombiano, que lo fue, aportó a la historiografía nacional. El documento escrito hay que respetarlo, y ese documento escrito, siendo considerado e identificado como documento original, ahí es que tomarlo en serio, respetarlo, y por supuesto que sirva de fuente de análisis para sacar conclusiones. ¿Qué voy a trabajar entonces en esta conferencia de hoy? Voy a establecer primero inicialmente unas premisas generales. Son unas condiciones que yo pienso que en mi relación con la empresa Bavaria y en mi relación de responsabilidad hacia la opinión pública debo precisarlas. Luego voy a contarles cuáles fueron las variables intervinientes o determinantes que me permitieron a mí recoger la información y llegar a la conclusión de la hipótesis final. Seguidamente haré una síntesis cronológica secuencial de cómo se desarrolló inicialmente la industria cervecera de los alemanes Kopp en Socorro y luego en Bogotá. Va a ser una síntesis muy corta porque el tiempo en televisión no nos permite ampliar más. En este documento que tengo aquí, este es el resultado de todo este trabajo. En una cuarta parte, pues vamos a ver las fuentes documentales primarias escritas, que son a las que me he estado refiriendo desde el principio. Quiero contarles a ustedes cuáles fueron las escrituras que yo encontré aquí, cuáles fueron los legajos judiciales que me permitieron hacer una secuencia investigativa para llegar a descubrir esta verdad tan cierta que es que Bavaria en sus comienzos más iniciales estuvo aquí en el Socorro. Y finalmente en la última parte, pues para que tenga respeto este documento, respeto académico, presentaré la mayor parte de la bibliografía, además, que me permitió sustentar esta idea. Esta sería entonces los contenidos generales de este trabajo. Condiciones generales son pertinentes a precisar. Yo quiero pedir su anuencia para leerlas textualmente. Primera, los documentos escritos a que se hace referencia son originales y se encuentran identificados y reposan en la sección Archivo Documental del Museo Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata en la ciudad de Socorro, Santander. Esos documentos provienen, algunos de ellos, de la sección de protocolo y otros de la sección de archivo judicial. Segundo, el contenido teórico que se expresa en este programa no compromete ni al Museo Casa de la Cultura
Horacio Rodríguez Plata de Socorro, ni al canal de televisión Paso Televisión. Es de responsabilidad del autor e investigador Magíster José del Carmen Rangel Quintero. Tercera, que todo lo expresado es el resultado de una investigación académica fundamentada en una fuente primaria de documentos escritos originales. Cuarta, que las conclusiones a que se ha llegado quedan disponibles para nuevas investigaciones a fin de ser confirmadas o refutadas o reformuladas. La ciencia, hemos dicho, no es dogmática. La ciencia es investigativa, es comunicativa y demás. Las conclusiones de una investigación siempre estarán disponibles para ser confrontadas, y cada vez que ellas se confrontan y dan un resultado, se reafirman más como fundamentos científicos, leyes científicas, teorías o hipótesis científicas. Quinta, que se expresa con profundo respeto y admiración a la industria cervecera Bavaria S.A. y de manera muy especial a sus fundadores. De ninguna manera se trata, por supuesto, de poner en tela de juicio lo que la empresa Bavaria S.A. ha dado como su historia. Sexto, que el propósito fundamental, quiero que me atiendan mejor esta que las demás, que el propósito fundamental es de contribuir al fortalecimiento incondicional de la identidad de nuestra santanderianidad. Lo hemos dicho, Santander primero en la historia, Santander es primero en todo este proceso de independencia, y tal vez en esto tenemos que decir que en la parte de industria, y perfectamente ubicado el término de la industria cervecera, yo pienso que en eso no nos puede caber duda. Socorro fue primero. Por supuesto, en otras partes de Colombia, y hay documentos que así lo dicen, fundaron empresas cerveceras, pero con el éxito trascendental y fundamental de carácter nacional e internacional y mundial que ha tenido la industria cervecera Bavaria, no nos cabe la duda de que eso, en ese tema económico, Socorro fue primero. La santanderianidad nos induce a que nos comprometamos todos quienes queremos a nuestro departamento. Les presento el documento elaborado por mí que permite hacer todo ese proceso de investigación de el trabajo que queremos dar a conocer hoy. Por eso en la pasta aparecen unas imágenes simbólicas muy tradicionales de la empresa Bavaria. ¿Cuáles fueron entonces, en el desarrollo del trabajo, vamos a establecer entonces cuáles fueron las premisas intervinientes y determinantes? ¿Cómo se planteó la hipótesis inicial? Veamos cuál fue ese primer planteamiento que se hizo para concluir este trabajo. Se encuentra en la página 1 de mi documento. Por tradición oral, los socorranos han transmitido de generación en generación la idea de que Bavaria nació en el Socorro, pero ante la imposibilidad de demostrar con fuentes documentales esta afirmación, no se había podido incluir dentro del patrimonio propio de nuestra identidad santanderiana, de nuestra santanderianidad. Este aporte de tipo histórico documentado ya podemos con toda certeza
agregarlo a nuestra identidad de pujanza santandereana. La empresa Bavaria S.A. nació como industria el 1 de septiembre de 1887. 1 de septiembre, hoy estamos a 5 de septiembre. O sea que hace 5 años cumplió años este elemento, esta circunstancia tan especial de haberse fundado la industria cervecera aquí en El Socorro. El 1 de septiembre de 1887 en El Socorro, Santander, y fue bautizada como Bavaria e inaugurada el 28 de mayo de 1881 en Bogotá, Cundinamarca. Es decir, aquí nació y allá la bautizaron formalmente como Bavaria. Aquí se conocía como la industria cervecera alemana. ¿Cuál es la segunda hipótesis que queremos plantear entonces en el desarrollo de nuestro trabajo? En la recolección de información hubo aproximación a diferentes fuentes, como puede verse en la bibliografía anexa, que luego leeremos al final del trabajo de hoy, de donde se logró concretar aspectos puntuales importantes únicamente posteriores a la compra del terreno para la empresa en San Diego, en Bogotá, el 4 de abril de 1888. Pero absolutamente nada referenciado a sus inicios empresariales cerveceros concretos de los años inmediatamente anteriores a esta fecha, lo que genera un vacío en la historia de la empresa Bavaria. El año de 1876, cuando Leo Sieffre Kopp y Emil M.A. Kopp llegan a Colombia por el departamento de Santander, especialmente a la ciudad del Socorro, en su calidad de comerciantes. Así se podría concluir que esta nos va a demostrar entonces perfectamente lo que vamos a mirar en los documentos siguientes. La familia Kopp, pero fundamentalmente el más conocido de todos, el Leo Sieffre Kopp, duró manejando la empresa Bavaria muchos años, hasta su muerte. Fue luego esta empresa heredada, encontré en los documentos, por sus hijos, su familia. Posteriormente esa empresa creció y rebasó fronteras nacionales para convertirse, y actualmente en el año 2018 forma parte de un consorcio cervecero mundial. Qué importante fue este acontecimiento del 1 de septiembre de 1887 aquí en El Socorro. La tercera premisa es la que sustenta entonces que por tradición oral en El Socorro se decía que Bavaria había nacido aquí, y por eso hemos afirmado que con estos documentos logramos demostrar que esa tradición oral tenía razón de ser. Se debe reconocer que el historiador Horacio Rodríguez Plata, en su obra La inmigración alemana al Estado soberano de Santander, hace referencia amplia a la familia alemana Kopp-Koppel, además de Lengerke y muchos otros, en el departamento de Santander y especialmente en la ciudad de Socorro. Es categórica su afirmación, abro comillas: la empresa Bavaria nació en El Socorro, Santander, por allá por el año de 1888, dice Horacio Rodríguez Plata. Un señor de apellido Uribe asistía en la esquina de la casa, siempre atento a todo lo que pasaba en la plaza. Era depositario de los enseres que habían quedado desocupados después de la venta de los señores Kopp
y de su viaje a Bogotá. Continúa el doctor Horacio Rodríguez Plata. Por tanto, en su relato, abro comillas, por su parte, don Nepomuceno Uribe Ardila, hijo de aquel señor Uribe, a quien se refieren los datos anteriores, escribió hace un poco algunas reminiscencias de su parte. De este escrito es el siguiente párrafo, comillas, mi padre miró hacia el costado noroeste de la plaza y me dijo, ¿ves aquella casa colonial de balcones sobresalientes? Allí nació la cervecería Bavaria. Se puede ver en las imágenes de apoyo de esta afirmación de Horacio Rodríguez Plata. Allí nació la cervecería Bavaria y yo fui el depositario de los bienes de los COP por allá en 1894. Mi afición a la industria cervecera quizá provenga del espíritu de esos progresistas alemanes, don Leo Kopp y su hermano, quienes llegaron al Socorro y fundaron primeramente un almacén denominado Fenicia. No podía haber venta de cerveza sin botellas de vidrio. Parece que además de la fábrica de cerveza, la primera industria que tuvo que haberse fundado fue la industria de envases de vidrio llamada Fenicia. Creo no estar equivocado, pero todavía por allá en Zipaquirá, entre Zipaquirá y Nemocón, por allá hay una empresa que tiene este mismo nombre y creo que sigue fabricando botellas para cerveza. Y después, la cervecería. Era de tradición oral. Mi familia, mi señor padre así me lo confirmaba, y yo sé que muchos de los socorranos de hoy han escuchado esa afirmación, pero aquí hoy entonces vamos a demostrar con documentos que efectivamente es una afirmación completamente válida. La siguiente premisa dice de la siguiente manera: con respecto al hecho puntual del inicio y desarrollo formal de la cervecería Kopp, Garrido, Vega y Gómez, no hay mucha puntualidad en la historia tradicional de Bavaria. Igual circunstancia sucede con el importante y voluminoso documento editado directamente por la empresa Bavaria, Álbum de Fotografía 125 años. Afortunadamente, para elaborar este trabajo yo tuve oportunidad de tener contacto con este documento. Eso lo editó la cervecería Bavaria para celebrar sus primeros 125 años, según su criterio histórico. Pero como estamos diciendo aquí, en ninguna parte de manera formal no aparece el Socorro en esa historia. Sin embargo, para el propósito de este trabajo, resalto que en la tercera página de ese libro aparece una foto con la leyenda, abro comillas, los hermanos Kopp llegaron inicialmente a Santander en 1876. Esta foto fue tomada en la población del Socorro en 1878, lo que confirma el vacío histórico que impone la obligación de ser completado. Igualmente, este importante texto y extenso libro conmemorativo a los 125 años se encuentran dos pequeños capítulos iniciales llamados Una historia de 125 años, escrito por su autor Grant Harris, presidente de Bavaria, y Breve historia de Bavaria. Aquí, de igual manera, el aporte de Santander no hace ninguna referencia. No queremos entrar en polémicas, ni es nuestra intención con este documento, pero hay que precisar entonces precisamente esos criterios que manejan nuestra relación con esta importante empresa Bavaria. Sigamos con la siguiente afirmación, con la siguiente premisa. ¿Por qué el pueblo
del departamento de Santander en los actuales comienzos del siglo XXI, o sea, hoy, reclama como suyo el nacimiento de la empresa Bavaria? Para responder este interrogante es necesario reconocer públicamente, estoy hablando ya en la página 8 de mi trabajo, para responder este interrogante es necesario reconocer públicamente que la idea empresarial cervecera fue concebida por la familia alemana Kopp-Koppel, que llegan a una tierra bondadosamente acogedora, Socorro de esa época, capital del Estado Soberano de Santander, que les brindó apoyo incondicional, tanto de autoridades como de personas de la población en general, desde la ciudad de Vélez hasta Floridablanca, pasando por las provincias Comunera y Gualentá. Así se haya documentado en aquellos folios a que más adelante haré referencia. La siguiente premisa. Esta empresa nació, vamos a verlo ahora puntualmente en el documento, pero rápidamente creció y cobijó prácticamente lo que es el departamento de, gran parte de lo que es el departamento de Santander del Sur hoy. Del Sur no existe. Existe Santander del Norte y existe Santander. En un documento que encontré sobre un inventario que se hizo para aquella época de la empresa, en ese inventario de bienes, de muebles y enseres, hay un listado muy grande de municipios con las personas respectivas en cada municipio que tenían cuentas, débitos o que poseían en base de la empresa. Eso me permitió a mí concluir la elaboración de un mapa que he manifestado como la zona de influencia de la empresa, de la industria cervecera del Socorro. Recordemos que en aquella época no habían carreteras para vehículos, eran los caminos reales. Y esos caminos reales eran transitados por mulas de cascos, por supuesto caballos, y gentes de todo nivel, de toda capacidad económica. El que era un jinete, seguramente tenía mucho dinero para poder adquirirlo. Los demás, el pueblo común y corriente, transitaba ese camino real a pie. ¿Qué encontré entonces que era esa zona? ¿Cuál fue la zona de influencia de esa industria cervecera? Sorpresivamente es muy enorme para la época. Decimos que en el documento se encuentran desde Floridablanca, porque allí hay un documento que habla que habían transacciones comerciales con algunos habitantes de Floridablanca. Por supuesto, se extendía hasta Vélez y por la otra parte desde Zapatoca hasta Onzaga, y por supuesto todos los demás municipios que ya existían en ese momento, como Galán, Barichara, Cabrera, Aratoca, San Gil, Pinchote, Mogotes, Charalá, Páramo, Simacota, por supuesto Palmas del Socorro, Chima, Confines, Guapotá, Oiva, Guadalupe. Era una empresa muy pujante y por supuesto con este documento demostramos que rápidamente tuvo el apoyo grande, muy grande, de todos los socorranos de esa época. Como que estamos llegando al centro, al punto central de nuestra idea. En todos esos documentos yo logré establecer una secuencia de fechas y de acciones que permitieron hacer una inferencia
en esa investigación. La recolección de información fue organizada y ella me permitió entonces determinar una secuencia cronológica que yo pido a los amables televidentes que le hagan la secuencia, porque voy a hablar de una serie de fechas que son importantes para demostrar lo que se ha afirmado desde un principio. Síntesis puntual, fechada secuencialmente. En el año de 1876, los hermanos Kopp emigran de Alemania a los Estados Unidos de Colombia, con destino al Estado Soberano de Santander, hoy Departamento de Santander, y especialmente a su pujante capital, la ciudad de Socorro, Santander. El 1 de septiembre de 1887, Emil M.A. Kopp, junto con los 3 socorranos, Joaquín Garrido, Jesús M. Vega y Ramón N. Gómez, constituyeron la compañía cervecera con un capital de 1.200 pesos, habiendo aportado cada uno 300 pesos. Ya veremos en el documento, en este documento tan importante, que a continuación voy a dar a conocer cómo estos se pusieron de acuerdo, establecieron unas cláusulas y establecieron ese primer documento que nos permite hacer esa afirmación. Digamos de una vez que Emil M.A. Kopp es hermano de Leo Sieffre Kopp. El 7 de noviembre de 1888, mediante escritura pública, está la escritura, Emil M.A. Kopp le entrega la empresa a su hermano Leo Sieffre Kopp, con poder amplio y general, con libre administración, según la escritura pública 441. Ya vamos a hacer referencia un poco a ese documento tan importante. ¿Por qué este tema? Porque es que Emil Kopp le entrega a su hermano y Leo Kopp, siendo dueño de cervecería aquí en El Socorro, piensa en ampliar su industria y entonces miremos que a continuación sigue. Leo Sieffre Kopp aún no ha comprado el lote en San Diego, ni ha iniciado la producción de cerveza en Bogotá, estando directamente al frente de la cervecería en El Socorro. Leo Kopp. Por tanto, la experiencia en la fabricación de cerveza, Leo Sieffre Kopp la desarrolla inicialmente aquí en El Socorro. Encontré documentos que dicen que ellos allá en Alemania, su familia, eran expertos comerciantes de ropa y con esos criterios llegan aquí, a Colombia. Por alguna razón, ellos siendo oriundos del sur de Alemania, de la provincia de Baviera, por eso el nombre de Bavaria, la cervecería en Baviera es de una historia absolutamente anterior y muy importante en la Europa y la Alemania, inclusive hasta nuestros días, hasta hoy. Entonces, tal vez con esa mentalidad de su origen patriótico, conciben la idea entonces de montar la fábrica cervecera aquí en El Socorro. Siguiente fecha importante, el 4 de abril de 1889, Leo Sieffre Kopp compra un lote de terreno en San Diego, en Bogotá, barrio San Diego, para construir la fábrica de cerveza, siendo uno de los 4 dueños de la cervecería aquí en El Socorro. Obsérvese esta afirmación para descubrir la hipótesis final. Siendo dueño de su cervecería aquí en El Socorro, compra allá en San Diego. Él era el dueño de cervecería aquí en Socorro, de la fábrica de cerveza.
Con fecha 14 de septiembre de 1889, Ricardo Baraya, un abogado suyo de Leo Coop, pide que la sucursal establecida en El Socorro de la Casa Comercial de Coop y Castelo de Bogotá sea inscrita en el libro de matrículas en la ciudad de Socorro. En esta fecha, Leo Sieffre Coop quiso claramente su nuevo proyecto de cervecería, su nuevo proyecto de Bogotá, unirlo con el que administraba con amplio poder general aquí en El Socorro. Confirmamos la hipótesis. Dueño en Socorro de la cervecería piensa irse allá a Santa Fe de Bogotá, hoy Bogotá. En 1890, Leo Sieffre Coop liquida la sociedad Coop y Castelo, con cuya compañía había comprado el lote para la idea cervecera de Bogotá. Sigue siendo en El Socorro dueño, pero ya tiene allá una factoría. Por tener lista la factoría y aún ante su inminente inicio de producir cerveza en San Diego, con fecha octubre 24 de 1890, toma la decisión, escúchenme bien, Leo Coop toma la decisión de terminar su producción cervecera en El Socorro, para lo cual, abro comillas, se solicita la venta en pública subasta de varios objetos pertenecientes a la cervecería de Coop, Garrido, Vega y Gómez. Don Leo Sieffre Coop para ese momento ya desarrollaba su proyecto en San Diego, pero también debía atender de la mejor manera su empresa cervecera en Socorro. Y entonces decide cancelar lo de Socorro para solo quedarse en San Diego. Esta última fecha es importante. El 28 de mayo de 1891 inaugura Leo Sieffre Coop la producción de cerveza en Bogotá, Cundinamarca, con nuevos socios, apareciendo por primera vez la palabra Bavaria Coop, Deutsche Bierberry. Por primera vez, entonces ya para 1891 es que va a aparecer entonces el bautismo de esa gran idea cervecera que habían tenido la afortunada coincidencia que con apoyo de 3 socorranos más y por supuesto de la población en general y de las autoridades y demás, con ese éxito contundente habían formado aquí en El Socorro. Todas estas afirmaciones que se han hecho hasta ahora para demostrar la hipótesis, quiero darlas a conocer. Entonces, ¿cuáles fueron los principales documentos que radican aquí en este archivo de la Casa de la Cultura y que nos dejan la certeza de que lo escrito está y que son documentos totalmente contundentes? El primer documento a que nos vamos a referir, documento de trabajo número 1, acuerdo privado con el cual se creó la cervecería en El Socorro. Voy a leer algunas pequeñas partes. Conste que nosotros, a saber, Emil M.A. Coop, Joaquín Garrido, Jesús Vega M. y Ramón N. Gómez, mayores de edad y vecinos del Socorro, hemos organizado una compañía industrial regular colectiva con el objeto de fundar una fábrica de cerveza en esta plaza sobre las bases que contienen los siguientes artículos. Primero, artículo primero. Cada uno de los socios se obliga a contribuir con la suma de 300 pesos de ley en moneda corriente para formar el capital. 3 por 4, 12, con 1.200 pesos de esa época se inició la fábrica de cerveza. Luego vienen los otros artículos. El artículo segundo hablan de la contabilidad, cómo hace la contabilidad de la empresa.
El tercero, la compañía dice no tendrá firma colectiva, por eso uno de ellos le dejan la responsabilidad a Emil Kopp. En el artículo 4 hablan de que la empresa deben coincidir pues en unas circunstancias de carácter democrático para tomar decisiones. Hablan el quinto, de la duración indefinida de la compañía. En el séptimo, en el artículo 7 hablan de cómo liquidar las utilidades de la empresa. Fue una empresa con todas las de la ley formada. En su artículo 8 plantea que todos los socios están obligados a vigilar el establecimiento, o sea que los demás socios tendrían que estar pendientes de eso. Así habla en el artículo 9, artículo 10, y voy a leer solamente el artículo 11, el último. 11. Se hace constar que están hablando de ese documento, esta fábrica, esta empresa, ya encaja el capital social a que se refiere el artículo 1. El cumplimiento de lo expuesto nos obligamos con nuestros intereses. En fe de lo expuesto firmamos 4 ejemplares de un tenor denunciado, domicilio y vecindad en El Socorro, a 1 de septiembre de 1887. Firma Joaquín Garrido, Emil Kopp, Jesús Avega. Es copia, aparece una firma de Manuel Escandón. Este es para mí el documento pues que nos dice a toda duda, sin duda, que así nació la empresa. El documento número 2, documento de trabajo 2, tiene un total de 2 folios correspondientes al protocolo notarial. Libro 2 del año 1888, Notaría del Socorro, Santander, noviembre 7. Su contenido es escritura de Emil M.A. Kopp para conferir poder general sobre la cervecería del Socorro a su hermano Leo Sieffre Kopp. Yo lo había nombrado hace un momento. Es decir, al poco tiempo de organizar la empresa, Emil Kopp le entrega a su hermano todo lo relacionado con la cervecería, la industria cervecera, y así, de esta manera, Leo Sieffre Kopp da los primeros pasos para ser ese importantísimo personaje en la historiografía de la industria cervecera de Colombia y de América Latina. El tercer documento, documento de trabajo número 3, total 5 folios, pertenecientes al Fondo Judicial, Rama Civil, expediente perteneciente al Juzgado Civil del Circuito de Socorro. En la portada se lee, legajo número 6, civil, Ricardo Baraya, pide que la sucursal establecida en El Socorro de la Casa Comercial de Kopp y Castelo de Bogotá sea inscrita en el libro de matrículas 1889, Juzgado Civil del Circuito de Socorro. Este personaje, Ricardo Baraya, era un abogado, funcionó como abogado de los hermanos Kopp y cumplió muchas labores de responsabilidad. A él se le encomendó entonces, mediante una escritura, matricular aquí en El Socorro el proyecto que Leo Sieffre tenía para la ciudad de Bogotá. Este es un documento un poco extenso. Miremos el documento número 4. Documento de trabajo número 4. Legajo número 25. Hojas 11. La solicitud del apoderado. Juicio ejecutivo. Kopp y Castelo sobre reconocimiento de un documento otorgado por Leopoldo y Tiburcio Rodríguez por suma de pesos. Este documento es también un poquito extenso, hace referencia fundamentalmente, todos tienen la cabeza de proceso con el papel sellado de la época,
todos estos documentos. Vuelvo y lo presento. Todos los documentos de la época venían con esa impronta en la parte superior de cada hoja. Por eso son reconocidos como documentos originales. Cuando ellos deciden vender y ponen en subasta pública, como ya lo escucharon, estos dos personajes oriundos del municipio de Oiva parece que entran en conversaciones para comprarle a los COP parte de esos elementos que ellos habían puesto en venta. Leyendo el documento se encuentra que parece que ellos no cumplieron las condiciones de pagos respectivos y entonces este documento es bastante extenso. Leo Cop adelanta todo un proceso judicial para ver si podía lograr que les pagaran las deudas que ellos les habían comprometido a pagar. El documento número 5. Documento de trabajo número 5, total 25 folios, pertenecientes al Fondo Judicial Rama Civil, expediente perteneciente al Juzgado Civil de Circuito de Socorro. En la portada se lee: Civil Emil M.A. Cop solicita la venta en pública subasta de varios objetos pertenecientes a la cervecera de Cop, Garrido, Vega y Gómez, 1890. Juzgado Civil del Circuito del Socorro. Pues así como se había creado la empresa de una manera legal, con documentos notariales y demás, igualmente, como responsables que eran la familia Cop, también pretendieron formalizar la liquidación de esa empresa mediante el cumplimiento de las normas que existían, normas legales que existían a ese momento. Este es un documento bastante extenso también que nos permite identificar todo ese proceso. No fue fácil, siempre fue complicado, hubo algunas dificultades, etcétera, etcétera. El último documento a que nos vamos a referir entonces es a un hecho político. En el Socorro fue la cuna de dos constituciones importantes. En primero, la que ya se ha hecho mención, el 15 de agosto de 1810, la primera constitución política de Colombia y de América Latina. Pero ya en el Estado Soberano de Santander, para el año de 1880, y bajo la presidencia de este grandísimo y poco reconocido presidente del Estado Soberano de Santander, Solón Wilches, para 1880 se sacó la segunda constitución que se hizo aquí en el Socorro. Yo tuve oportunidad de conocer ese documento y que lo voy a presentar en este momento. Esta es la segunda constitución que se elaboró en el Socorro. La constitución del Estado Soberano de Santander, sancionada el 3 de julio de 1880, siendo presidente Solón Wilches. ¿Por qué hay que nombrar este documento? Porque es que cuando los alemanes se vienen hacia Colombia, buscaron el lugar que se asemejara a las ideas que dijimos hace un rato sobre libertad de industria, sobre libertad de educación, libertad de comercio, etc. El abrigo, el ropaje fundamental de esta Constitución es el concepto de libertad, entendido de la manera más formal de ese radicalismo liberal de la época. Por eso es que los alemanes, siendo tal vez practicantes de la masonería, no tienen inconveniente en entrar a apoyar la construcción de lo que es hoy la catedral.
el gran templo católico que hoy conocemos como la Basílica. Si bajamos por la calle 14, sobre los capiteles de cada ventanal o de las puertas de la calle 14, están los símbolos de la masonería. Y eso obedece fundamentalmente a ese espíritu de ideas libertarias que aquí en Santander siempre hemos sido soñadores de esas ideas de libertad. Bien, para darle la seriedad al programa, entonces vamos a hablar de la bibliografía que soporta la parte académica de esta temática expuesta el día de hoy. En primer lugar, entonces decimos que están los archivos que reposan aquí en la Casa de la Cultura. Para mí no me queda la duda que el número de folios que están aquí de la historia social, económico, política, religiosa y demás, de 300 años de historia del Socorro hasta nuestros días, sobrepasan perfectamente los 600.000 folios, que corresponden entonces, ya lo dijimos, al archivo notarial, escrituras y demás, y por supuesto al Fondo Judicial, la rama civil del Circuito del Socorro y Tribunal Superior que hubo en aquella época. Consulté muchos libros, solamente me voy a referir, por ejemplo, entonces decimos a Harris Grant, el presidente de Bavaria, y el documento se llama Una historia de 125 años, Bavaria, álbum de fotografía 125 años, editorial Villegas, noviembre del año 2014. Este es un grandioso documento que habla muy bien de todo ese proceso que ha tenido o que tuvo la empresa ya a partir de Bogotá. Lo dijimos que no toman con respecto a lo sucedido en Santander, salvo la fotografía a la que hicimos mención. Hay un documento importante también, un libro, Martínez Fonseca, Juan Manuel, Los trabajadores de Bavaria frente a la resistencia y diferencia entre 1889 y 1930. Es un documento tal vez de la actividad sindical. Igualmente, Martínez Fonseca, Juan Manuel, Paternalismo y resistencia de los trabajadores de Bavaria, 1889 a 1830. Rodríguez Quito Editores, Bogotá, 2007. Hay otros documentos, pero me voy a referir al de Horacio Rodríguez Plata, Inmigración alemana al Estado soberano de Santander en el siglo XIX, Bogotá, editorial Kelly, 1968. Este libro es para esta temática y todo lo sucedido en el Socorro como capital del Estado soberano de Santander es muy importante. Por supuesto, tengo que hablar de Álvaro Tirado Mejía con su libro El Estado y la Política en el siglo XIX, de editorial Áncora, Bogotá, 1983. Tuve la oportunidad de consultar fuentes de Internet. Por la brevedad del tiempo no puedo referenciarlos a todos, pero en la Internet encontré sobre la historia de la cervecera en Colombia, historia de Bavaria, los trabajadores de Bavaria entre la resistencia y la diferencia, historia de la cerveza en Colombia, Leo Siefre Coppel, biografía, en fin. En el año 2010, nuestra prensa, Vanguardia Liberal, nos dedicó una página en la fecha jueves 1 de agosto del año 2013, una página completa, que tituló La cervecería de los alemanes Kopp y su huella en Santander, Vanguardia Liberal. La periodista Montañez Monsalve Xiomara. Ella se encuentra también en internet y es fácil en la página de Vanguardia consultarla.